Hola, continuamos con el estudio del auto de vinculación a proceso. Esto a dictarse, desde luego, en la audiencia inicial por parte de la jueza o el juez de control que esté conociendo del asunto. Sobre esta temática, cabe analizar la posibilidad que tiene el imputado y su defensor de ofrecer medios de prueba o datos de prueba. Para esto, el artículo 314 del Código Nacional de Procedimientos Penales nos da la respuesta y lo hace en dos párrafos. En el primero de ellos establece que el imputado o su defensor podrán, durante el plazo constitucional o su ampliación, presentar los datos de prueba que consideren necesarios ante el juez de control. Aquí se ha generado una confusión porque se ha establecido en algunas determinaciones judiciales que el abogado, el defensor o el imputado deben justificar la pertinencia de los datos de prueba que estén haciendo valer, cuestión que evidentemente va en contra del principio de igualdad procesal, ya que al Ministerio Público no se le exige tal cosa. El artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en su fracción tercera, establece la posibilidad de que el Ministerio Público, para justificar su solicitud, haga valer datos de prueba, aquellos que haya recabado en la investigación. En ninguna parte se exige de este numeral la acreditación de la pertinencia de tales datos de prueba. Por tanto, en un equilibrio procesal entre las partes, no podemos pensar, no podemos establecer que a la defensa le toque acreditar la pertinencia de los datos de prueba que esté haciendo valer en la audiencia inicial. Esto, desde luego, sin generar un abuso del derecho, ya que si se tratan de hacer valer eh, datos de prueba que tengan como resultado efectos meramente dilatorios, bueno, ahí será el juzgador quien, atendiendo a las facultades derivadas del artículo 104 del Código Nacional de Procedimientos Penales, me refiero a los medios de apremio, pues deberá generar el orden correspondiente en la audiencia y velar por el sano desarrollo de la misma. Fuera de este supuesto, pues a consideración de quien habla, no le alcanza al abogado defensor la obligación de justificar la pertinencia de los datos de prueba que pretenda hacer valer. Sobre este tema, considero valiosa la tesis marcada con número de registro digital 2029311. Es una tesis emitida por el segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, tesis que se publicó en el Semanario Oficial de la Federación el día 23 de agosto del año 2024. En dicha tesis se establece lo siguiente. Este tribunal colegiado de circuito determina que los datos de prueba presentados por la persona imputada o su defensor en el plazo constitucional o su ampliación no les es aplicable la carga de justificar su pertinencia. Esta tesis la encontramos bajo el rubro datos de prueba presentados por la persona imputada o su defensor en el plazo constitucional o su ampliación, no les es aplicable la carga de justificar su pertinencia, y para eso el tribunal colegiado se basa en la sentencia de amparo en revisión 1070/2019, la cual enseguida vamos a analizar. Para concluir esta temática, como se dijo, considero que el abogado defensor, en representación de los intereses del imputado, tiene la facultad, conforme a este primer párrafo del artículo 314 del Código Nacional de Procedimientos Penales, de hacer valer datos de prueba, aquellos que considere necesarios para acreditar su teoría del caso, sin necesidad de acreditar la pertinencia de los mismos. Hipótesis distinta tratándose de medios de prueba, y para ello pasamos a la lectura del segundo párrafo del artículo 314 del Código Nacional ya mencionado, donde se puede leer lo siguiente: exclusivamente en el caso de delitos que ameriten la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa u otra personal, de conformidad con lo previsto en este código, el juez de control podrá admitir el desahogo de medios de prueba ofrecidos por el imputado o su defensor, cuando el inicio de la audiencia o su continuación justifiquen que ello resulta pertinente. Acreditar la pertinencia de qué? De los medios de prueba, no de los datos de prueba. Para esto, perdón, el artículo 261 del Código Nacional de Procedimientos Penales nos describe que debe entenderse para el derecho procesal penal en México como dato de prueba y medio de prueba, siendo el primero una referencia a un contenido, una referencia a información preconstituida que ordinariamente se alberga en la carpeta de investigación, aunque no necesariamente deba ser así. Este tema lo vamos a desarrollar en otro video. Este segundo párrafo nos lleva a otra controversia, y es por lo que debe entenderse como una medida cautelar personal. Como puede verse, el legislador nacional establece que exclusivamente en los delitos que meriten la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. Hasta ahí no hay problema. Esto está debidamente delimitado por el artículo 19, párrafo segundo de la Constitución Política de nuestro país. Pero lo que sigue, es decir, una medida cautelar personal, esto sí ha sido materia de sendas discusiones. En el particular,
soy de la opinión de que debe entenderse por medida cautelar personal, es decir, otra medida cautelar de carácter personal, aquella que coarte la libertad de la persona. Y para esto me baso en la ya citada sentencia de amparo en revisión 1070/2019, la que en este momento tenemos en la pantalla. Se trata de una sentencia dictada por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, siendo el ponente el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, y en ella se describe un caso en que a una persona se le impusieron sendas medidas cautelares. Esto lo podemos ver en las notas al pie de página. Aquí estoy buscando este contenido y nos describe de qué asunto se trata. Al hacer referencia a esas medidas cautelares que fueron impuestas a la parte quejosa, se estableció en esta sentencia que las mismas corresponden a la presentación cada 15 días ante la Dirección de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad del Estado de Durango, la exhibición de una garantía económica de 2,000 pesos, la prohibición de salir sin autorización del país o de la comunidad, y la prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima y sus testigos. Es una carga cautelar bastante nutrida, pero no llega al punto de generar una privación de la libertad personal. Y de esta sentencia considero especialmente relevantes los párrafos del 87 al 90. Vamos a esa sección, que es donde considero se encuentra la respuesta al planteamiento que estamos haciendo. Vamos a ver. El artículo 87 establece: en ese sentido, esta primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que la norma impugnada parte de distinguir supuestos entre imputados de delito por el que, una vez que se le vincula a proceso, en automático o de oficio, la medida cautelar a imponer es la prisión preventiva, respecto a imputados de delito por el que no se establece esta medida de forma oficiosa. Luego indica: esta distinción establecida por el legislador federal se considera objetiva y válida en la medida que encuentra justificación constitucional si consideramos que las personas que sean vinculadas a proceso por delitos que desde la Constitución federal ordenen imponer prisión preventiva de manera oficiosa o cualquier otra medida cautelar que sea de carácter personal, entre paréntesis, como podría ser la restricción de libertad domiciliaria, perderán su libertad personal y llevarán su proceso en reclusión. Asimismo, el párrafo 90 establece lo siguiente: por tanto, la excepción establecida por el legislador descansa en la base objetiva de que hay delitos que implican una vinculación aparejada a la pérdida de la libertad personal. Y esto es bastante lógico, ya que efectivamente aquellas personas sobre las que pesa una medida cautelar restrictiva de libertad deben de gozar de una protección reforzada tocante a las oportunidades de defensa, aun que estas oportunidades de defensa transgredan el principio de igualdad, pues al Ministerio Público no se le permite hacer valer medios de prueba en la audiencia inicial. Es una facultad exclusiva del abogado defensor, así como del imputado. Esta sentencia de amparo en revisión generó una tesis, por aquí la podemos ver en la pantalla, es la marcada con el número de registro digital 2021981, consultable bajo el rubro igualdad. El artículo 314, párrafo segundo del Código Nacional de Procedimientos Penales no viola este principio. Les agradezco que me hayan acompañado hasta este punto del video. Soy el abogado Fernando Corral. Sígueme para más consejos jurídicos, siempre orientados a la práctica. Y si requieres atención personalizada, contáctame, con gusto te atenderé. Y por último, no te olvides de regalarme un valiosísimo like.